Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo Jesús en Jerusalén para la fiesta de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, hermanos, hermanas, en el Señor Jesús. Seguimos hoy día en el tercer domingo de Cuaresma, rezando, pidiéndole y suplicándole a Dios por el cese y el término de esta pandemia, encomendando a los gravemente enfermos y a los que se están recuperando, y encomendando también a todas las almas de todos aquellos quienes ya partieron a causa de esta pandemia y que dejaron luto, soledad, llanto en sus hogares. Pedimos mucho consuelo, esperanza a cada uno de ellos. En el Evangelio del día de hoy, Jesús está con un carácter, pero de esos que no aguantan pulgas, como diríamos. Jesús está pero muy enojado, enardecido. O sea, que yo agarre un látigo ya es signo de y síntoma de un genio explosivo en el momento, ¿no? Normalmente pues no se ve en otra parte del Evangelio que Jesús esté agarrando un látigo para enfrentar a aquellos quienes se han convertido la casa de su padre en un mercado. Pero seguimos recalcando, dice: entonces hizo un látigo de cordeles. Pues a veces nosotros, cuando queremos corregir a los hijos, antes, la educación, antes, los que somos de la guardia vieja, pues papá y mamá, ¿cuántas veces no nos han agarrado a veces a corriazos, como decimos? Nos han metido un latigazo porque habíamos cometido algo. Y no era maltrato, era corrección. Y muchas veces eso ha servido. Yo le doy gracias a Dios por mi abuelo, que varias veces, y mi madre también. No era maltrato definitivamente, pero era la cólera del momento, en que la manera en que tú vas a entender es cuando te dé uno, pero uno bueno. Igual en el colegio antes, ¿no? Los auxiliares. Llegabas tarde, látigo. Cualquier indisciplina, látigo.
Pues sí, hoy día Jesús hace un látigo de cordeles. El látigo es para espantar, el látigo es para castigar, el látigo es para corregir. Pues hoy día no puedes tocar a nadie ni con un dedo, porque las leyes son inflexibles. Las leyes ahora favorecen y cualquier tipo de corrección que sea con un golpe ya es una denuncia, causa de demanda, etc. La verdad, desde mi punto de vista, no me parece. Por eso recalco, una cosa es maltrato, abuso y otra cosa es corrección. Uno solo y bien dado, acuérdate, no lo volverá a hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces necesitamos una mano fuerte que ayude, que de verdad ponga en regla y en línea a los hijos. Si no, los hijos toman totalmente dominio de uno, a uno lo miden y lo calibran, y según eso ellos van avanzando, van avanzando. Ahora, todo esto también comporta de acuerdo a la edad, ¿no? Si es un niñito de 3, 4 años, bueno, hay maneras de cómo corregir. Si es uno de 8, 10, 12, ya es un poquito más grandecito y sabe ya qué es bueno y qué es malo, qué duele o no duele, etc. Entonces, hay maneras, hay formas. Jesús entonces agarra un látigo de cordeles, miren, Dios, y comenzó a echar a todos los comerciantes del templo. Jesús está totalmente, pero muy enfadado y molesto. Se desconoce aquí Jesús. Pero por algo ha de ser, ¿no? Tu mamá y tu papá no te van a corregir con un golpe, ¿no? O con un latigazo, porque están locos. Algo habrá pasado para actuar en tal medida. Pues aquí Jesús se encuentra que han convertido el templo en un lugar de negocio, de mercado, de cambio, de robo, ¿no? De transacción monetaria, de trueques, de componendas, y han desvirtuado totalmente lo que significa la casa de Dios, que es lugar de oración, lugar de encuentro. Pues para los fariseos y para todos aquellos quienes supuestamente son guardianes celosos del templo y de la divinidad, pues para ellos les parecía muy bien que esto campease en su tiempo. Los réditos monetarios y las ganancias son fabulosas. No movamos ni un dedo porque todo va a las arcas. Pero Jesús llega y ve ese desorden, esa desvirtuación, ¿no? Ese desvío total que el hombre a veces hace de su vida y de un lugar donde vive. No hablamos precisamente de la iglesia, el templo, aunque hay sí personas de la iglesia que más se convierten en mercaderes y comerciantes que pastores, ¿no? Pero es igual, puede ser en el hogar, en el trabajo. Priorizamos las ganancias, priorizamos los negocios. No nos importa a costa de qué o de cuál. Lo importante es ganar. Convierto en un negocio mi casa, mi hogar, mi familia. ¿Cómo? Pues comienzo a negociar con los hijos, las salidas, las entradas. Si no te gusta, no comas. ¿O qué quieres comer? Comenzamos a transar, ¿no? Y igual, comenzamos a transar, a ver nuestra vida matrimonial con la esposa o el esposo. Mira, esto es mío, esto es tuyo, esto no me lo toques, esto está aquí, esto me pertenece, esto lo compré yo. Oye,
¿Cómo es esto? ¿Es un matrimonio? ¿Es una vida en común? ¿Voy a entrar yo bajo los condicionamientos de mis hijos a que yo me amolde hacia ellos o ellos a la disciplina del hogar, de la casa? Estamos viendo que Jesús va en contra del negocio, ¿eh? Y a veces se convierte así en nuestra casa o el lugar de trabajo donde nos encontremos. Hacemos negocio, negociamos, conversamos, tratamos, ¿no? Y quedamos en un convenio. Y a veces son convenios que supuestamente no ayudan muchas veces en la familia, en el hogar, con los hijos. No. Entonces Jesús está ahí y todos se sorprenden por la medida totalmente, diríamos para ellos, beligerante de Jesús. Y le dicen, ¿qué pasa? ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién eres tú? ¿No? Y Jesús dice, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Esto ya es demasiado, ya. Esto ya rebasa la locura de las locuras. No porque Dios esté loco, sino porque los otros no entienden ni van a entender nunca, porque en su cabeza tienen un maní. Pues, y a veces hay personas que así, que tenemos un maní en la cabeza y no nos entra por nada la enseñanza o las correcciones. Pues Jesús se refería a el templo de su cuerpo. Ellos se quedaron en la parte material y estructural, pero Jesús va muy al fondo y hablaba de su resurrección, hablaba de su pasión, hablaba de estar 3 días en el seno de la tierra y eso, resucitar, volver a la vida, vencer, salir victorioso. Habla de ese templo que es nuestro cuerpo, que un día se transformará a imagen del mismo cuerpo glorioso de Jesús resucitado. Cada uno es un templo de Dios, inhabitación del Espíritu en él. Jesús se refiere a eso, porque la estructura podrá durar años, pero un momento va a caer, se destruye y no tiene vida. Pero el templo del cuerpo, cada uno tiene alma, tiene espíritu y asume una nueva condición, ¿no? De acuerdo a la resurrección, para nosotros se transforma y se transfigura igual que el mismo cuerpo de Cristo resucitado. Esa es la aspiración a la cual llama hoy día Jesús, la más profunda en su sentido completo, real, no de la estructura material. La estructura material no tiene vida. ¿Un ladrillo habla? ¿Una pared te responde? No. Entonces Jesús no se refiere a ese templo. Jesús se refería al templo de su cuerpo, el cuerpo que volverá después a la vida, después de la muerte, y el cuerpo que también a nosotros nos dice será semejante al del Cristo cuando resucitemos con Él, corresucitaremos con Él. Entonces, aquí Jesús nos explica que todo aquel que cree en la Escritura y en sus palabras, es aquel que un día merecerá, no por sus méritos, sino por los méritos del crucificado y resucitado, habitar en el cielo. Y los discípulos entenderán estas palabras de Jesús a la luz de la resurrección. Todo se aclara a la luz de la resurrección. Y dice, muchos creyeron en Él cuando estuvo por la fiesta de Pascua en Jerusalén, al ver los prodigios que hacía. Pero aquí hay una advertencia. Seamos astutos como serpientes, pero mansos como paloma. Aquí Jesús
dice, no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie diga nada de nadie porque él sabe lo que hay dentro del hombre. Increíble. Este es un Dios que nos conoce a cada uno como somos, qué mañas tenemos, qué pecados arrastramos, qué dolores por dentro se emergen hacia afuera. Jesús conoce, por eso dice, no se fía, es cauto. Y cuando se trata de trabajar para el reino, hay que ser cautos. A veces somos muy confiados y hay gente que hace mucho daño. Hay mucha gente que engaña. Pero Jesús va con pasos lentos pero seguros. Es como que estamos en un campo minado y los pasos tienen que ser precisos porque si no, explotamos. Pues aquí Jesús no cree en esa gente que aún así viendo prodigios, están más por los milagros que por Él. Como decimos en el dicho común, ¿no? ¿Estás por el chancho o los chicharrones? Un ejemplo, ¿no? Tal vez muy banal, pero algo así. Jesús nos dirá, ¿me crees a mí o crees mis milagros? Entonces, no nos fiemos muchas veces de personas que nos pueden hacer, verdad, les digo, mucho daño y alejar de Dios. Tenemos que ser bastante cautos, inteligentes, no necios, no mantenernos cerrados en nuestra posición, no. Jesús hoy día toma un látigo, echa a todos, muestra un temperamento muy fuerte, elevado, pero también inteligente. No se fía de nadie. ¿Por qué? Porque Él conoce cada corazón. Y Jesús sabe si tenemos maldad, si tenemos rencores, si tenemos ganas de venganza, si tenemos heridas, todo. Así es que Jesús inmediatamente nos ve y ya nos ha hecho un examen de rayos X total, de pies a cabeza, porque Él sabe lo que hay en cada corazón. ¿Eres un mercader? ¿Eres un negociante? ¿No? ¿Proteges tus bienes, estructuras que se van a caer? ¿O quieres un día resucitar como Cristo y ganar la vida eterna? Solo Dios conoce esos corazones que tienen intenciones limpias y corazones que a veces tienen intenciones sucias. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Padre José Guávil, apretar la campanita y todos los días recibirán el Evangelio y hacer un like cada vez que lo escuchemos. Y las misas todos los domingos a las 8:50 de la mañana vía Face. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.